Muy bien, muchas gracias. Bueno, como les venía informando también, de la misma manera vamos a presentar a nuestros ponentes que hoy día nos engalanan con su presencia y vamos a aprender un poco de ellos también. En primer lugar, y empezando con las damas, quiero agradecer la presencia de la Asociación Cultural Monsefú, a nombre de Winnie del Pilar Santillana Villegas, también es propietaria de esta asociación, donde se inició en Lima el 31 de julio del 2012. ¿No? Y en este caso cambió de sede a Monsefú y actualmente su residencia, donde viene haciendo labores culturales durante todo este tiempo de su creación. Bienvenida, Winnie. Buenas noches. Buenas noches, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Un gusto conocerlos a todos y bueno, espero que esta reunión, este focus group que están organizando ustedes, pues se dé de la mejor manera. Muy bien, muchas gracias, Winnie del Pilar. Dándole también la bienvenida a otro ponente que nos ha permitido aprender hoy día de él, el señor Wilmer Custodio. Él es economista, ¿verdad? Buenas noches. Disculpe, ¿tiene su micro apagado? ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno, reiterarle el agradecimiento a cada uno de ustedes por la invitación. Quien le habla es un poblador de Mosefú. Bueno, debido a esta pandemia eh, estoy acá porque, bueno, estaba en Lima. Sí, pues, soy economista, soy contador y abogado. Así que en algo puedo ayudarles, estoy a su servicio. Muy bien, muy gentil, abogado, muchas gracias. Aparte, bueno, de la economía también nos está aclarando que también es abogado. Genial, muy preciso y muy puntual en estos temas también para poder debatir un poco lo que vamos a tratar el día de hoy. También nos acompaña el presidente de Redisan Monsefú, ¿no? Son las siglas de Red Distrital de Salud Ambiental, ¿verdad? El señor José Chafloque. Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos, agradecidos por la invitación. Como ha dicho, soy el representante actual de la Red Distrital de Salud Ambiental Monzafú, biólogo, microbiólogo, magíster en lo que es auditoría y gestión ambiental. Espero poder contribuir con lo que se pueda a bien de ustedes. Genial, muchas gracias. Muy bien, dándoles igual un abrazo afectuoso en esta pandemia. Espero que de todo corazón se encuentren bien, también tanto sus familiares como sus conocidos. Vamos a empezar para no alargar o dilatar mucho el tiempo, pero vamos a empezar. Voy a compartir, por favor, permítanme un minutito compartir esta pequeña diapositiva donde obviamente es nuestro plan de intervención de poblaciones vulnerables, como les venía diciendo, en lo que es Monsefú. Este es parte de un proyecto de comunicación y desarrollo de la prestigiosa Universidad Señor de Zipán. Así que nosotros queremos hablar hoy día un focus group. ¿Qué es? Es un debate, es una conversación. Bueno, sin ánimos tampoco de discutir temas que sean un poquito más fuertes, pero ni tampoco de pelear, sino es una especie de debate, de poder dar nuestras opiniones, de poder aclarar quizás algunas ideas en las que no estemos claros. Y obviamente si es que en algún momento alguien puede tener otra idea de acuerdo a algún determinado tema con el que vamos a tratar, podemos esperar nuestro turno para empezar a debatir. Algo así como los debates presidenciales que han sido, sino que no vamos a tener límite de tiempo. Podemos explayarnos, pero siempre y cuando tengamos las preguntas precisas. Como primera pregunta, no se preocupen, no son muchas preguntas porque obviamente tienen una agenda determinada, pero como pregunta, una de las preguntas claves que hemos buscado en este focus group es desde su área, desde su determinada área donde se encuentra, ¿cómo viene actuando frente a la pandemia del COVID-19 desde los años 2020 hasta la actualidad? O sea, desde ustedes, desde su área, ¿cómo vienen actuando frente a esta pandemia obviamente desde Monsefú y desde su área donde trabaja? Vamos a empezar, ¿qué les parece? Con el biólogo, por favor, si nos responde. Ya. Bueno, entre el área ambiental, nosotros hemos durante 3 años
hemos formado 17 subdirectivas, se puede decir sectores, donde se le ha educado, sensibilizado sobre el manejo de los residuos sólidos, donde se ha encontrado de que la basura tiene un valor económico. No todo lo que se arroja se puede eliminar, sino que tiene un valor económico. Y frente a ello, se creó lo que es un sistema de ahorro comunal, lo cual les sirvió para hacer un intercambio. Es decir, ellos reciclaban y cuando llegaban a un cierto cantidad de dinero de ahorro, lo podían intercambiar comprando ciertos instrumentos que eran necesarios para su sector. Por ejemplo, hablamos nosotros de un sector, por ejemplo, Calazán, que es el nivel de lo que es la parte rural, donde carecen varios puntos de iluminación. Entonces, ¿qué han hecho estos pobladores organizados? Al reciclar, han juntado cierto capital y han comprado lo que es luminarias solares, lo que ha permitido iluminar sus accesos, mejorando su calidad de vida, evitando los robos que muy frecuentes eran en esta zona por el mismo de la oscuridad. Y ello ha contribuido a qué? A disminuir la eliminación. Uno cuando venía de la carretera de Monsefú, del cruce hacia Monsefú, siempre encontraba los desperdicios ahí eliminados, ¿no? Pero durante este tiempo de pandemia, el sistema de recolección por parte de la municipalidad ha sido deficiente, lo cual actualmente se puede observar que se ha vuelto a lo mismo, pero se logra ver también de que los sectores que han venido siendo sensibilizados mantienen ese hábito de reciclar, del intercambio económico y siguen manteniendo el sistema de ahorro porque tienen pensado seguir implementando lo que es la iluminación. Entonces, es una forma de cómo nosotros hemos podido hacer entender a la población de que ellos son parte de la misma solución. Muy bien, biólogo, una pregunta. De qué manera ustedes han tratado de concientizar a la población para evitar o que disminuya un poco la razón de los residuos sólidos? ¿De qué manera? Lo primero es hacerles entender de que lo que se elimina tiene un valor económico. Ese es en primer lugar. Segundo, enseñándoles a poder reutilizar las famosas 3 R's, ¿no? Aprender a que todo tiene un beneficio, y no solamente un beneficio social, sino un beneficio ambiental. Si yo tengo un ambiente limpio, va a tener una mejor calidad de vida. Y ahorita con todo esto de la pandemia, donde la higiene es vital, entonces ellos han tenido ese chip, donde se les ha cambiado de que ya no esperan la parte política, porque la mayoría de políticos siempre visitaban las zonas rurales, les ofrecían cosas y a veces hacían ese trueque, ¿no? Lo que se hace normalmente acá es donde pides un voto a cambio de algo, pero ellos han entendido que ya no van a ser manipulados. Entonces, al estarle lo que es las charlas, donde dentro del grupo de Redizán tenemos un grupo de profesionales desinteresados, se puede decir que damos nuestro tiempo para poder ayudar a la población, han hecho ver no solamente a la parte adulta, sino también a los niños que son parte de la solución. Creo que esa es la educación constante, visitarlos, llevarles apoyo. Y apoyo, cuando digo, no significa llevarles algo a cambio, sino llevarles lo que es esa asesoría, esos beneficios que tiene integrar la red para mejora de ellos. Esa es nuestra forma de cómo nosotros hemos logrado hacer ello. Genial, muy agradecido. Es decir, es mucho más factible cambiarles el chip a los pobladores que darles las herramientas para que después, más adelante, también sigan botando la misma basura, sino concientizarlos, cambiarles el chip. Muy bien, muchas gracias, Magíster. José, en el caso del abogado Wilmer Custodio, la misma pregunta, le reitero, desde su área, ¿cómo viene actuando frente a la pandemia del COVID-19? ¿Ha habido algunos pro, algunos contra? ¿Cómo viene usted actuando frente a esta problemática? A ver, permítame hacerle una consulta o más que una pregunta al biólogo paisano. Yo estoy acá durante año y medio ya, estabilizado acá,
y siempre estaba en constante viajes y de fines de semana por materias laborales, y me quedaba una semana, 15 días. Pero lo que dice el biólogo no lo veo, discúlpeme, pero yo no veo eso. Simplemente veo que hay mucha basura, la gente no piensa como dices tú, como ponente, señalar que les ha cambiado el chip. La gente no piensa eso. Estoy acá y desde mi rubro, porque, le repito, soy contador también, abogado y economista, entonces no veo esa persona, no veo al emprendedor, no veo al poblador, y menos los escucho hablar de un cambio sanitario, ¿no? De acuerdo al reciclaje tampoco no es así. Veo mucho desorden a nivel como autoridades que son representativas de Monsefú, no veo ese trabajo. Entonces, más allá de lo que puede originar este intercambio, esta opinión que tengo, más allá de eso, dentro de mi área, eh, estamos ya no a colaborar, y me he tomado esa iniciativa. Yo vivo en una calle, el 7 de junio, y a veces con las amistades, con los familiares, nos reunimos y doy clases cómo se deben cuidar las personas, cómo hay que tener los cuidados necesarios. Si bien es cierto, yo no pertenezco al área de salud, pero siempre estoy en contacto con familiares que son médicos, son biólogos, y siempre nos educan constantemente. Y eso yo trato de transmitirle. Luego de eso, en mi área, no se ve en nuestro caso, ¿por qué? Porque simplemente hay normas que nos están restringiendo la labor, ¿no? Tanto en contabilidad se está aplicando el trabajo remoto, nos cuidamos, si bien es cierto, pero más allá de algún juicio, de algún proceso judicial que se tenga, todo es remoto. Entonces, eh, en conclusión, debo decirle de que las personas, y más allá las autoridades, ya sea como gobierno local o como representante de alguna institución o asociación, veo muy poco la cooperación que se está realizando con el pueblo. Muy bien, bueno, definitivamente es ¿Me muy permite? válido, no, permíteme un ratito, es muy válido el punto que dice el abogado, es muy cierto, pero obviamente justo lo que hablaba el magíster José Chofloque, hablaba también de que es un cambio en proceso, no es solamente de que ya lo están cambiando el chip, ¿no? O sea, eso es obviamente un proceso, es un proceso largo, se trata de ver los mejores puntos donde apoyarse y obviamente la población nos va a permitir que de alguna manera cambiemos ese chip. O sea, yo lo entendí también así. Dígame, Magíster. Sí, es muy, muy cierta su punto de vista del abogado, ya que todos tenemos esa idea de que, y sabemos, porque las leyes están establecidas, donde esta función del manejo de los residuos sólidos es una función pública por parte del Estado, en este caso representada por la municipalidad, donde debe cumplir esa función, porque por ello también incluso existen metas que deben cumplir, donde cuáles beneficia económicamente a la municipalidad. En este caso nosotros, creo que desde un inicio cuando he empezado, hablé de la parte rural, yo no he hablado de la parte urbana, donde dentro de Redizán nosotros sí tenemos en la parte urbana 2 puntos o 2 sectores que han sido agrupados y sensibilizados. Por ejemplo, tenemos en la calle Diego Ferré, la cuadra 3 y 4, quienes están organizados y que gracias a su reciclaje ellos han podido instalar sus cámaras de videovigilancia. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo le hablaba, por ejemplo, del sector de Calazán, cuando, ya que dice que viene fines de semana, yo le invito para de 7, 8 de la mañana, 8 de la noche, cuando pasan a veces, o 6:30, usted va a ver un sector de la entrada que ingresa casi para el sector de los ballenas, donde existe ya iluminación. Y esa iluminación
ha sido gracias al reciclaje que han tenido, pero son pequeños grupos familiares que se han organizado. Entonces, si nosotros como institución sin fines de lucro, donde la participación es voluntaria, en donde, por no decir, existe un financiamiento propio y con la participación de amigos que hemos agrupado, sin apoyo de alguna institución pública o privada, hemos logrado hacer ese cambio, ¿no? Esa educación. Por eso tal vez usted ha manifestado, no se ve, realmente no se ve en la ciudad. ¿Por qué? Porque tenemos una autoridad que no ha cumplido o no tiene un plan adecuado que permita ver eso, lo que el pueblo necesita, un cambio a nivel ambiental. Yo le puedo decir que inclusive en mi propia esquina vemos cómo pobladores siguen acumulando sus residuos sólidos, existe un mal sistema de recojo. Entonces, todo eso se tiene que cambiar, pero no solamente podemos echar la culpa a la parte de la autoridad, sino también nosotros como pobladores debemos incentivar, motivar. Y me parece muy bueno lo que dice cuando se reúne con sus vecinos, amigos, familiares y hacen ese intercambio, ¿no? Lo cual ayuda bastante, porque para trabajar en la parte ambiental y de forma voluntaria se necesita ganas. Y lo más importante es que muchos piensan que esperan recibir algo a cambio. Y nosotros la labor que hacemos es una labor ad honore, donde ponemos nuestro tiempo. Y como inclusive existe una periodista acá conocida de Monzafú, que es la señora Karina Cuyate, que es la vicepresidenta de la red, en la cual estamos constantemente dándole ese impulso a este programa. Pero en este caso de la pandemia, ya desde el mes de agosto aproximadamente, ya hemos dejado de hacer toda esa labor, porque ya ese temor del contagio de las personas que nos apoyaban no nos permitía hacer eso. Pero hemos visto, porque seguimos haciendo el monitoreo, de que los sectores donde están agrupados de 10, 15 familias, siguen esa labor. Y yo le invitaría también, bueno, como dicen, si no ha visto nuestro trabajo, por ejemplo, acá en Fechechen, camino al Colegio Proyecto Perú, existen 5 luminarias solares también que permiten ello. En Calazán hay un promedio de 17 luminarias solares que también han hecho. Diego Ferré se le ha entregado cámaras de biovigilancia. En La Victoria, cámaras de biovigilancia. Entonces, ese es el trabajo que se quiere. Nosotros como red hemos impulsado donde el poblador genere su propio ingreso, disminuya la generación de recursos de residuos sólidos, sin esperar que venga la autoridad para así motivarlo. Creo que por ahí debe enfocarse el trabajo del ciudadano en poder ser cooperativo con todos y poder coadyuvar. Entonces, no es una función pública, recuerden, es una función de como poblador organizado. La red está constituida con registro en SUNAR, lo cual nos permite buscar tal vez el apoyo, pero por esto de la pandemia estamos todavía, como dice, en stand-by, pero seguimos llevando ese apoyo, ¿no?, que se necesita. Genial, muchas gracias. Muy agradecido también con la respuesta y sobre todo, ahorita cambiando yo un poquito de rubro, quiero presentar también, aprovechando que lo veo también en cámaras, a un gran amigo, el gran Julio Barco Mechán, que él es gestor cultural y promotor también de la cultura y obviamente miembro de la Asociación Cultural. También está con Winnie el Pilar y hoy día nos engalanan también con su presencia. Queremos también hacerle la misma pregunta a ustedes. Ahí entre ustedes díganme quién va a responder. La misma pregunta, desde su área, desde el área cultural. Obviamente como docente también de música, como músico sé que nos ha afectado un montón el área, en el área artística, la pandemia nos ha afectado un montón, pero he visto bastantes áreas donde ustedes han trabajado en la parte de la cultura. Por eso es que los he invitado el día de hoy. Desde su área, ¿cómo vienen actuando frente a esta pandemia? ¿Qué es lo que están haciendo durante lo que demora la pandemia y Dios mediante nos podamos reencontrar o después de la vacuna a fin de año? Muy bien, buenas noches con todos. Muchas gracias por el pase, Raúl. Bueno, nosotros, como lo mencionaste en un inicio, no somos una asociación cultural Monzafú sin fines de lucro. Nos dedicamos de lleno al arte, ¿no? Tanto por el lado de danza como por el lado musical. Yo soy de la Escuela de Música. Entonces, antes de la pandemia, para empezar, nosotros
teníamos nuestra escuela de baile, nuestra escuela de folclore, donde impartíamos cursos tanto de música como de danza, ¿no? Ya debido a la pandemia, como a todos los artistas, creo yo, en un primer impacto y como a todo el mundo, ¿no? Nos sentó la pandemia, ¿no? En nuestras casas, en nuestros hogares. De ahí ha venido el hecho de querer innovar o vernos, agenciarnos la forma de seguir activándonos como artistas, no solamente por el hecho de una pasión personal de bailar o de tocar un instrumento, ¿no? Sino por el hecho más allá de que creo de que estando todos en nuestras casas llegaba un momento de temor, de angustia, ¿no? Que todos pasábamos a raíz del encierro, de la enfermedad, inclusive temas de obesidad, ¿no? Que se han estado tratando con muchas personas, un gran porcentaje de la población peruana, y es ahí donde nace la iniciativa de pues, empezar la parte cultural por el lado virtual. Por nuestro lado, hemos empezado de esa forma, ¿no? El año 2020 con cursos grupales y cursos personales particulares de danza, de marinera, de tondero, de todas las danzas que nosotros manejamos. Por el lado virtual se empezó en el 2020, pero ya en este año 2021, a inicios, en enero, optamos ya por el enfoque también presencial. Seguimos incentivando la cultura por el lado virtual, pero lo hemos empezado de una manera cautelosa por el lado presencial también. En el verano tuvimos un taller de danzas al aire libre, ¿no? Bailando en el campo, lo denominamos. Hicimos un taller bailando en el campo, donde utilizamos la parte de los medios ambientes. Claro, el medio ambiente aquí en Monsefu para congregar gente en baja cantidad, no a la misma cantidad que hacíamos los cursos grupales antes de la pandemia, sino más o menos un 10, un 20% de lo que anteriormente hacíamos, congregábamos. Y con ellos pues hemos trabajado, ¿no? Inclusive con todo el protocolo, bailábamos, pero con mascarillas, bailábamos y antes de llegar pues igual nos echábamos alcohol, con todo el protocolo debido, pero al aire libre, ¿no? Porque yo creo que a raíz de todo el encierro que hemos vivido y como lo mencioné anteriormente, no solamente ha afectado en el tema de salud, sino también en el tema emocional. Y más allá de que las personas emocionalmente o físicamente necesitemos ejercitarnos, necesitemos sentirnos vivos, también es por ahí un canal para infundir cultura en las personas, ¿no? De esa manera nosotros como Asociación Cultural Monsefu nos hemos puesto ese granito de arena para poder mover a la gente a no desmotivarnos, pues no, a que a pesar de la pandemia, a pesar de toda la situación que esto ha conllevado, pues a animarnos un poquito más por medio de la cultura. Genial, Winnie. Es decir, ahondando un poquito en el detalle y lo que más me ha llamado la atención es que desde su área, desde donde están ustedes, la parte cultural, no solamente se han preocupado porque los chicos lleguen o vuelvan a retomar algunas clases, ustedes también retomen alguna de sus actividades, sino que a raíz de la pandemia muchas personas han ahondado en la depresión. Muchas personas han pasado por este tema o estos prejuicios de estar solos, porque algunas personas no están acostumbradas al encierro, quizás, ¿no? Y obviamente ocurren muchos males, también como de los tantos que has mencionado, como la depresión, la obesidad, la falta de autoestima, etcétera, etcétera. Entonces también desde tu área me estás comentando de que de alguna manera ayudas a la población de Monsefu, los que quieran, los que estén interesados, porque obviamente es una asociación, como me dice, sin fin de lucro, haciendo estos bailes en áreas verdes, en áreas abiertas también, y de esa manera ayudas tú a tu comunidad y ayudas a la mejora de la salud emocional y física de los monsefuanos, ¿verdad? Así es. ¿Algo más que ahondarme en el tema, Julio? Mira, nosotros seguimos agradeciendo bastante a Dios porque creo que aparte de lo malo que le hemos visto de la pandemia, caramba, también hemos encontrado lo bueno, es poder despertar y tomar desayuno con la familia, poder sentarnos en la mesa todos, porque estábamos yendo por el camino, caramba, si bien es cierto, muy civilizado,
pero que ya no nos veíamos tan seguido. De repente hay familias todavía, aquí en Montefiore hay muchas familias todavía, que todavía mantienen esa costumbre o esa tradición, esos valores que nos hacen sentarnos en la mesa y nos dice la mamita o la madre, nos dice 8 de la mañana, por favor, todos a levantarse a tomar desayuno, y todos, yo lo recuerdo, de niño lo recuerdo, y entonces nos centrábamos y todos en la mesa. Y esto ha hecho que la pandemia le veamos ese lado bueno, de que ya nos tengamos que encontrar todos en la mesa. Y eso ha sido un punto a favor, ¿no? Pero también, como te decía mi Winnie, ¿no? Hemos procurado ayudar bastante a muchas personas de que se motiven a hacer cultura disimuladamente para que no tengan esta pérdida emocional que ha afectado a muchos, ¿no? Entonces son ambas caras que se han tenido que ver en la pandemia, que gracias a Dios es un mensaje para todos, ¿no? Para todos los peruanos y más aún acá en Monsefu, que todavía muchos monsefuanos no estamos preparados para este tipo de situaciones. Genial, muy amable. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Winnie. Permíteme, por favor, María Alejandra, por favor, nos acompañas con la segunda pregunta. Claro. Bien. Agradeciendo la participación de los ponentes en la primera pregunta de este Focus. Vamos a continuar con la segunda, que es la siguiente. ¿Cómo han actuado las autoridades del distrito ante la pandemia del COVID-19 en su respectiva área? Vamos a empezar en orden. Empezamos con el representante del medio ambiente, José Chafloque, por favor. Hablar de cómo han actuado las autoridades es hablar de que ha habido una improvisación, no ha tenido un plan de acción rápida ante esta emergencia, lo cual ha generado un malestar en toda la población. A nivel ambiental, ya le mencionaba hace un momento, un sistema de recolección no adecuado por la falta de planificación, y también involucra de que sabiendo que Monsefu se convirtió en un foco contagioso a nivel de región donde era el más alto con mortalidad, entonces no declaró en ese momento o la forma oportuna, como se dice, el accionar. Incluso se rechazó acá en la región, aquí en el distrito, el aporte que teníamos muchos profesionales para poder ser parte de la solución. Lastimosamente, un alcalde cerrado, se puede decir cerrado en sus ideas, no escucha, porque piensa que todo es político, pero cuando se trata de la población creo que debemos trabajar en unidad. Y desde ahí, desde mi punto de vista y de muchos, estoy seguro, ha sido no un accionar adecuado, y si ha actuado muy tarde. Lastimosamente, esa es la podríamos concluir. Muy bien, muchas gracias. Magíster, seguimos con el abogado Wilmer Custodio. La misma pregunta, por favor. Sí, ahora tengo que darle la razón yo al biólogo, porque efectivamente, y no solamente es de ahora, sino hace unos 30 años atrás, venimos eligiendo mal a nuestras autoridades. Venimos quizás ser un poco pasivo en ese sentido en elegir nuestras autoridades. Y la culpa es de todos nosotros. Y digo todos nosotros porque yo también sufrago acá en Monsefu. Yo también sufrago en todo tipo de elecciones. Y entonces encuentro siempre malestares. Entonces, ¿por qué? Porque no nos informamos, ¿no? No nos informamos. Pero al margen de si elegimos bien o elegimos mal, yo creo que a todas las municipalidades, lo digo con causa, porque yo vengo recorriendo el país y veo muchas municipalidades que sí lo hacen, pero no directamente con el representante del gobierno local, sino nuestros profesionales, nuestras familias. Para eso nos formaron, para dar servicio a la comunidad, para hacer justicia. Entonces, no se está dando eso.
No se está dando eso. Lamentablemente, siempre nos amparamos en los gobiernos locales, pero hagamos bien culpa. Nosotros los ciudadanos, los profesionales, los que están en salud, los que están dentro de la contabilidad, dentro de la tributación, de la administración y todo tipo de profesionales, ¿qué estamos haciendo nosotros? Dejamos a las manos a un gobierno local al cual lo hemos elegido mal. Entonces, yo creo que ya debemos actuar por uno mismo. Y yo felicito a las agrupaciones e instituciones que, como por ejemplo, yo lo que represento y la chica, representan a su institución, pero desde ahí tenemos que partir, desde ahí tenemos que partir, ¿no? Entonces, hoy 2021, veo que se ha creado un grupo, una institución, el cual han llevado a cabo una actividad que se llama Respira Monsefú, y han obtenido donaciones, se ha obtenido esto, se ha obtenido lo otro. Entonces, yo creo que esta enfermedad nos ha permitido, sí, reaccionar. No sé si tarde o muy temprano, pero ¿por qué digo muy tarde? Porque ya tenemos muchos fallecidos y hemos llegado al extremo de tener de 7 a 10 muertos diarios. La economía en nuestro pueblo y a nivel nacional estamos en una inflación más o menos del 15%, que hemos bajado. La pobreza ha bajado demasiado. La extrema pobreza, peor. Entonces, no digamos que no hemos hecho nada por ello. Entonces, yo creo que a partir de las instituciones formadas, como la que se están haciendo, vamos a sacar adelante el pueblo. Entonces, en esta enfermedad y en esta emergencia sanitaria, creo que todos debemos poner el hombro. Creo que todos podemos, desde cualquier punto de vista donde nos encontremos y desde la profesión donde estamos, creemos que debemos colaborar, porque las autoridades dejan mucho de desear a nivel de gobierno, porque no tienen capacidad de gestión, capacidad de autoridad, porque yo en mi sano juicio no puedo entender que un alcalde sin la experiencia necesaria y menos con su labor de gestión pueda permitir que los trabajadores informales hagan lo que quieran en nuestro pueblo. Entonces, eso no se puede permitir, porque lamentablemente las consecuencias son muy nefastas. Entonces, creo yo, desde el punto de vista económico, está muy mal. Desde el punto de vista quizás de administración, también estamos mal, y menos desde el punto de vista jurídico, porque todo el mundo hace lo que quiere, no hace caso a la autoridad, y esos son graves errores que comete cada poblador. Y no solamente lo veo acá, lo veo en otras provincias, en otros distritos. Y por lo tanto, creo yo que las autoridades deberían convocar a los entendidos en la materia para poder sacar adelante, no porque se ha pronosticado, y a mi modo de ver, yo he pronosticado un año más de sacrificio. Y para reactivar la economía tenemos 2 años. Y eso, como lo llamamos en economía, la resaca económica. Y para poder estar bien, asentándonos nuevamente y volver a crecer un punto más en el Producto Bruto Interno, yo creo que estamos en el 2025. Siquiera para estar algo mejor. Muy bien, muy amable, muy agradecido también con la participación del abogado Wilmer Custodio, y me quedo con esta frase muy particular, ¿no? La gestión es lo importante. Muy bien, muchas gracias, me quedo con esa frase, y aprovechando que hablamos... Raúl, disculpa. Dime, Clay. Quería hacerle una pregunta al economista Wilmer con respecto a los bonos que brindó en su momento el Estado. ¿Usted cree que fue un acierto
de parte del Estado brindar bonos durante la pandemia o no? Ya. Sí, no, entre sí y no, y te explico. Entre sí, porque la gente lo necesitaba. La gente, y no solamente eso, sino que el Fondo Monetario Internacional prestó ese dinero. Y no solamente se dieron bonos en el Perú, se dieron en Chile, Argentina y en todos los países. Uno más que otro. En unos países dieron hasta $1.000, en Estados Unidos, por ejemplo, $2.000. Acá en Perú, bueno, 600 soles, ahora 600, después 780. Entonces, y no, ¿por qué? Porque se hizo mal en la entrega. Se le dio a los muertos, se le dio a los vivos y a los otros vivos que se la dieron de vivos, porque cobraban por el muerto, o cobraban porque el otro se durmió, no supo, y otros porque no saben manejar la tecnología, no saben muy bien manejar la tecnología, y si le van a dar a un grupo familiar de extrema pobreza, pues si no tiene celular, no tiene un equipo que le pueda permitir acceder a la tecnología, a los WhatsApp, a los mensajes, a una llamada al menos, ¿cómo les iba a llegar el bono? Entonces, pero sí le llegaba a la parte urbana, que están más preparados, que al menos tienen cómo, se informan, como decimos nuestros pobladores y todos los peruanos, el chisme corre primero más que el celular. Entonces, yo creo que sí, que estuvo bien y estuvo mal, pero a eso iba yo, que no hay ese valor, esa preparación de gestión. Se hace a la deriva, se hace, tal vez es un poco disculpable en las autoridades porque nos agarró desprevenido, nadie sabía, entonces, como consecuencia, pero vamos a cumplir año y medio y no hemos aprendido nada. No hemos aprendido nada. Veo que en las colas de los bancos, ancianos están a expensas del sol, a expensas del contagio, por el bono. Veo estudiantes que ya no ejercen sus estudios, veo universitarios trabajando informalmente, no tienen cómo, porque se han perdido los trabajos, la economía está en un desastre, ¿no? Y ya les piden estudiar remotamente cuando no tienen ni un celular, cuando no tienen computadora. Entonces, por ahí hay que partir. Entonces, miremos desde ese punto de vista, miremos desde ese punto. Y para volver a los años donde sí había reservas, donde sí había buena economía, bueno, dentro del campo que yo me desempeño, se está pronosticando por lo menos en el año 2025, donde acabaremos con la resaca, que le llaman economía. Y luego de eso, a partir de ahí, podemos estar bien. Dios quiera que todavía Dios nos permita ver esta situación, pero no es tan fácil. Si bien es cierto, nos vamos a vacunar, nos vacunaron, ¿y qué fue eso? Nos vacunaron ya. ¿Acaso me vacunaron y el Estado o me va a dar trabajo otra vez para volver a hacer lo mismo? No. ¿Pero cuándo va a suceder? ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando se termine de vacunar y eso, porque eso no es garantía de una buena salud. Simplemente te inmuniza, nada más, pero siempre va a dar. Entonces, lamentablemente es así, ¿no? Y yo creo que dejemos a la autoridad de lado y hagamos nosotros los profesionales, los que todavía estamos vivos, hacer algo por el pueblo. Ya, ellos ya no tienen capacidad, fueron elegidos malos, no sé, X razones, pero para eso estamos nosotros, los que estamos vivos y que estamos en esta tierra, y que al menos tenemos preparación universitaria, como ustedes, levantarse y decir, bueno, aquí estoy yo, ¿en qué puedo apoyar? Y si no hay compañeros, ir uno mismo a la casa, a uno conoce en su barrio, en su pueblo, en su distrito, en su urbanización, ¿no? Conoce gente quienes son vulnerables, conoce gente quien está en extrema pobreza,
y quién está en pobreza. Entonces, los que estamos dentro de la clase media hacia abajo son los que hemos más sufrido, porque no nos encontró muy bien preparados. Entonces, yo creo que desde ahí tenemos que partir, de nosotros mismos. Ustedes como universitarios, nosotros los profesionales, tenemos que levantar la mano, acá estoy yo. ¿En qué puedo ayudar? ¿Dónde puedo ayudar? No dejemos que la incompetencia de los gobiernos regionales y la mediocridad de los gobiernos locales nos conlleven a más fallecimientos. Bueno, es muy notable lo que nos está diciendo, ¿no? Sin ir muy lejos con respecto a nosotros mismos, ¿no, compañeros? Tenemos una compañera también que tiene muchos problemas de la red, ¿no? Mi compañera Doria, que también tiene muchos problemas. Entonces, y sin ir tampoco muy lejos, una compañera también dejó de estudiar por el tema de la economía, ¿no? Entonces es muy lamentable. Y también ahondando, por ejemplo, lo que dijo Julio Barco, hay que agradecer a Dios de que tenemos un trabajo o que seguimos estudiando. Entonces, muy acertado, muy gracias por tu participación, Clay. Ahora sí, AC Monsefu, cuénteme desde su punto de vista, las autoridades los han ayudado, ¿ha habido alguna gestión cultural de acuerdo en esta pandemia? Bueno, desde nuestro distrito, desde hace 4 años que venimos haciendo proyectos a favor de nuestra cultura, y más aún cuando Monsefu cuenta con bastante historia cultural, bastante raíz de nuestros ancestros, y hasta la actualidad en ningún momento ha visto apoyo hacia nosotros. Pero tampoco no voy a negar que ellos apoyan bastante a nivel cultural el lado que es el lado turístico, es el lado del Festicum, ¿no? Que es el único momento donde yo veo que las autoridades, sigo pensando que es lo que le encuentran, el lado monetario, y es el único momento donde ellos le dan bastante protagonismo. Muchos de los maestros que tiene Monsefu no han sido resguardados, no han sido ayudados. Lamentablemente, como siempre, hemos tenido que migrar a veces a otros distritos para poder sobrevivir, ¿no? Sigo pensando que Monsefu tiene bastante potencial a nivel cultural, y las autoridades tienen que tener ese interés, no deben de perder eso. Nosotros nunca le hemos quitado o le hemos visto los peros a nivel cultural, siempre nos hemos motivado entre familia. Bueno, ya 5 años con mi esposa, y entonces siempre hemos procurado estar ahí, incentivándonos mutuamente con nosotros para llevar a concluir nuestros proyectos, ¿no? En el 2019 hicimos un proyecto muy bonito que hablábamos de Monsefu bastante, entonces siempre lo hemos visto de esa forma, casi no hemos esperado mucho de las autoridades, incluso llegando a conversar, pero bueno, sigo pensando que las autoridades tienen que poner bastante mirada a nuestra cultura, porque eso nos lleva como un Monsefu culto, un Monsefu que quiere seguir defendiendo su raíz, y que muchas personas tenemos y siguen y van a tener esos valores de nuestra herencia. Bien, Julio, ¿no te parece raro que, bueno, el Ministerio de Educación siempre deja de lado, y esto lo sé por experiencia propia, siempre deja de lado la parte en las áreas artísticas, como la música, la danza, el dibujo, pintura, etcétera? Deja de lado este tipo de actividades. Pero ¿no te parece muy curioso que justo en esta pandemia, casi en su totalidad de la gente, que obviamente está encerradas en casa o han tenido que pasar por la cuarentena, eh, han desarrollado sus mejores pasos de baile, han desarrollado sus mejores pinturas, lienzos, han desarrollado su mejor talento cantando, han desarrollado toda su parte artística, ¿no? E inclusive son muy pocos colegios que apuestan hasta ahora, hasta el día de hoy, o muy pocas universidades que también apuestan por este tipo de actividades. ¿No te parece muy curioso que definitivamente el ministerio deje de lado algo que es muy importante y que ha sabido sacar a flote en esta pandemia, como es el arte?
Raúl, yo te puedo responder a mi forma. Mira, lamentablemente el Perú está muy atrasado a nivel artístico y a nivel cultural. En otros países, ante esta pandemia, el arte y la cultura ha sido el factor principal que se ha rescatado, que se ha apoyado bastante. Lamentablemente aquí en Perú, como tenemos tanta cultura, es muy, muy dejada, sigo pensando yo, es mi opinión. Ahora, el lado cultural ha sido, y sigo pensando que el rescate, como tú mismo también lo has dicho, el rescate de muchas familias y muchas personas que lamentablemente han padecido demasiado. Y eso lo conversábamos bastante con mi esposa. Hace días también lo veíamos de ese tema, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente tenemos tenemos que tener hay que ser más consciente de que el Ministerio de Cultura, la danza no debe de ser lo último que se contrate. La danza debería ser lo primero de contratar a los maestros porque la cultura hace que los valores sigan vivos. Eso es lo que el Ministerio o Monsefú mismo no entiende. Bueno, yo a mis 16 años, yo seguía vendiendo pescado en el mercado con mi madre, pero la cultura hizo de que yo decida aprender algo más a que simplemente sea un comerciante, que es el 70% de niños y jóvenes que se dedican a esto. Hay muchas familias que todavía se siguen dedicándole o les dicen a los hijos a trabajar, cuando deberías de seguir apostando por los jóvenes, de que estudien una carrera, de que el arte es una ventana muy, muy grande, muy grande. La cultura te abre, caramba, muchos caminos y te permite viajar, te permite conocer, te permite cambiar muchas ideas y que no simplemente nos vean que la cultura o el arte, bueno, es un hobby. Pero eso es totalmente mentira y eso lo ha demostrado esta pandemia, que la cultura y el arte son el factor principal para un ser humano tener muy buenos valores y ser muy sensible, que lamentablemente ahora el ser humano está perdiendo la sensibilidad ante, caramba, muchas situaciones, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Raúl. Muchas gracias, Julio. Le doy pase a mi compañera Fátima para que dé, bueno, terminando con este focus group, la última pregunta para ser muy precisos y claros para no terminar muy tarde con este focus group. Adelante, Fátima. Bueno, gracias por cada una de sus respuestas de la pregunta anterior. La tercera y última pregunta es, ¿qué iniciativas o propuestas han tenido las autoridades para afrontar la pandemia del COVID-19 en cada una de sus áreas? Empezamos con el magíster José Chafloque. Sí, creo que es una pregunta que ya tiene una respuesta previa. En la segunda respuesta dije, no ha habido un plan de acción inmediata. Por lo tanto, podemos concluir de que nuestras autoridades no han actuado de una manera adecuada y ni siquiera han tenido una iniciativa propia. Por ejemplo, nosotros como RE, entre la pandemia, en este diciembre 2020, hicimos lo que es un concurso que se llamó Rehúsa en Navidad, donde a las familias les permitimos que ellas mismas se autogeneren su propio premio. ¿Qué significa? Que a través de nuestros aportes armábamos canastas y hacíamos que los pobladores de los sectores donde teníamos los comités, y que vinieron pobladores de Ete, en Santa Rosa, en Chiclayo, se ganen su propia canasta de víveres. Pero haciendo que a través de los materiales que podían reusar, hacer un diseño navideño de su propia iniciativa de ellos, ¿no? Entonces, nosotros como institución, sin presupuesto, donde nos autofinanciamos, logramos hacer ello y participaron un promedio de casi 92 familias. Imaginemos qué hubiera pasado si la municipalidad hubiera hecho ese tipo de iniciativas.
donde hubiera reducido el volumen generado de residuos sólidos a nivel distrital. Entonces, es una forma de cómo motivar a la población para mantener la unidad, mantener limpias las calles, e incluso, estamos hablando, por ejemplo, en la pregunta anterior, se habla de una participación conjunta, y es muy cierto, porque acá también la municipalidad, nuestras autoridades, ya sea municipal, también tenemos la prefectura, hubiera convocado a las instituciones vivas para poder organizar. Creo que si es que nuestras autoridades en su conjunto trabajaran con una sola visión, pensando en la población, las cosas serían otras. Porque muchos no les gusta invertir en lo que no te genera recursos. Hablamos de un sistema corrupto a nivel nacional, a nivel mundial, que hay corrupción en extremo. Es por ello que poco apoyo se da al área ambiental, al área cultural, y no le ponen ese orden jurídico, administrativo que se necesita. Entonces, ahí debemos enfocarnos a mantener lo que es unidad, donde la parte pública, privada y sociedad civil trabajen en conjunto para poder lograr grandes cosas. Creo que ese es mi punto de vista, donde la municipalidad o autoridades en conjunto convoquen a sus instituciones vivas para poder hacer algo por el bien social. Muchas gracias por su respuesta. Me quedo con una de sus últimas frases, que es trabajar en conjunto, que es algo que en realidad a nivel general, no solo en Monsefood, sino en el Perú en general, nos falta bastante. Le vuelvo a repetir la pregunta ahora al magíster Wilmer Custodio. ¿Qué iniciativas o propuestas han tenido las autoridades para afrontar la pandemia del COVID-19 en su área? A ver, concuerdo con lo que señalaba biólogo, en que efectivamente se tiene que trabajar en conjunto, ¿no? Y en la pregunta anterior, lo decía, en mi respuesta lo decía, que tiene que ser, hay que hacer mea culpa. ¿Dónde puedo ayudar? ¿No? ¿Dónde puedo ayudar? Y ir, ya que la autoridad no viene, pero entonces hay que ir allá. Yo, desde mi, como dice, desde mi trinchera, he convocado a varios profesionales que no son de la tierra, son de mi universidad allá en Lima y en otras ciudades. He colaborado, o sea, pido para canastas y yo les llevo, porque yo conozco dónde están las personas vulnerables, sin ir a la municipalidad. Yo mismo voy y les dejo sus canastas, sus cosas, que me colaboran, y yo voy y les dejo. Pero desde ahí hay que partir. No esperar que la municipalidad, porque ya lo hemos explicado, y creo que todos estamos de acuerdo, que las autoridades de los gobiernos locales y regionales no han hecho nada. Simplemente se le atañe a que existe corrupción y todo eso. Pero no nos quedemos en eso, ¿no? Estamos en una situación de emergencia sanitaria. Estamos en una guerra que es con el virus, que es una guerra, pero estamos luchando contra un enemigo invisible y que nos está matando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, hay que participar, ¿no? Conjuntamente, y ya si no quiere el gobierno local, entonces actuemos nosotros, ¿no? Actuemos nosotros. Ahora, ¿qué propuestas? Ignoro las propuestas. ¿Qué iniciativas? No sé si el Respira Monsefood, que sea grupo de personas, al cual yo los felicito, han hecho ese tipo de actividad. Entonces es una muestra de que esas iniciativas se tienen que dar más seguido para poder combatir esta enfermedad. Entonces, creo yo que de este tipo podrían hacerse más. Me pregunto yo, ya para culminar esta entrevista o debate o conversatorio,
invito al biólogo y a los chicos, ¿qué están haciendo ellos? ¿Por qué los biólogos no han determinado tan rápida las precauciones o qué iniciativa han tenido como asociación, como grupo? Porque yo, desde mi punto de vista, no lo veo bien. Entonces, hay que ponernos más en contacto con la gente, más como asesoramiento sobre medidas sanitarias, porque es una iniciativa propia de todo profesional. Yo creo que cada uno estamos formados, porque si bien es cierto, algunos que no tienen formación académica universitaria, pero tienen valores, tienen principios, ¿no? Y la costumbre nuestra es siempre apoyar al vecino, apoyar a quien está mal. Yo no sé a qué se debe, no sé si echarle la culpa a los jóvenes de ahora, o tal vez se han quedado, porque yo creo que los jóvenes ahora, en mi época, éramos más activos, no como los de ahora, discúlpenme, pero es así. Lo de ahora solo ve problemas de política, de politiquería, porque política no hacen, sino politiquería, porque sinceramente no hay políticas públicas en nuestra región y en nuestro distrito. Yo creo que como jóvenes que están más activos, hay que ir más allá de eso, hay que dar iniciativa, hay que tener propuestas, expresarlas, reunirse, convocar. Esos son los jóvenes. En mi época era así. No sé si ahora, pero lo que yo veo no. Discúlpenme los chicos, pero hay que ser más incisivo y acompañar a la gente y a ustedes, gracias por esta iniciativa de este conversatorio. Entonces, por hacerlo más seguido, para que jóvenes se convoquen, estén llanos a colaborar, a alcanzar un plan de gobierno, un proyecto. Acá está este proyecto de la Universidad de Zipá, alumno del primer ciclo. Acá está, señor alcalde, tómelo a bien. Acá está, señor presidente de la Asociación X. Por favor, llévenlo a cabo. Pero no lo hacen. ¿Dónde estamos los jóvenes? Yo no soy tan joven, pero les invoco a ustedes jóvenes. Ustedes están frescos. Elaborar proyectos, presupuestos. Elaborar eso. Para que se sienta que los jóvenes están inmersos en este problema. No solamente protestar, sino hay que hacer algo. Y eso es lo que veo. Con la disculpa del caso, muy agradecido por esta oportunidad. Muchas gracias. No sé si me permiten responder a una interrogante que nos presentó el economista. Bueno, a mí me han invitado a hablar sobre el tema ambiental, no me han invitado a hablar sobre el tema de salud. Y me han invitado a hablar desde el punto de vista como Redizán, y entonces no como biólogo, sino que dentro de mi carrera está la parte de como magíster en lo que es auditoría ambiental, ¿no? Pero como biólogo tengo otra especialidad a la vez. Y es muy interesante lo que dice, las propuestas que se deben presentar. Bueno, los biólogos, para su conocimiento, al inicio de la pandemia, nos hemos agrupado a través, por necesidad, porque víamos tantas muertes en nuestro distrito, que hemos presentado propuestas a nuestro alcalde. Lastimosamente no fueron admitidas. Incluso recuerdo que vino la congresista que nos representa, nos invitó a la sala de reunión, y ahí donde yo les digo, ¿no? Donde que me sorprende que una autoridad diga, se sobreentiende que estamos en emergencia, pero no declaramos se fue en emergencia para poder utilizar recursos y poder actuar. Entonces, esa es una lástima de tener un tipo de autoridad que no piensa, que no analiza en el bien común. Como biólogo hemos presentado varias propuestas, inclusive de los cercos epidemiológicos. Entonces, quería enfocarlo ahí porque
Estaba hablando solamente de la parte ambiental desde el punto de vista de Redesign, pero si me hablan desde el punto de vista de salud en general, hemos presentado también como biólogo, en este caso mi persona acá en Monsefu, también la propuesta para lo que es el análisis de diagnóstico situacional, la problemática que existía con los ambulantes, que era un foco infeccioso, en la cual se le planteó el motivo principal del por qué se deberían reubicar en una zona, que gracias al apoyo de varios profesionales, porque ahí ya no involucraba solamente los biólogos, ahí se agruparon diferentes profesionales, sociedad civil, inclusive con el apoyo del mayor, en ese caso ahora comandante Durán, se logró hacer tal vez un pequeño proyecto donde cual por el celo político, lastimosamente es eso, se quedó todo mal. Y bueno, gracias a Dios ahora los ambulantes están en el estadio y otro grupo están en una avenida Conroy, sin las medidas adecuadas se podría decir, pero están lejos donde era el foco infeccioso. También como biólogo podría decir que vengo participando semanalmente vía charlas preventivas radiales, porque esa es nuestra función nosotros como biólogos, la prevención. Creo que si nosotros prevenimos ciertas cosas, vamos a evitar de que este índice de contagios aumente. Y lo más importante, y siempre dejo en claro como biólogo, es de que un tratamiento inmunológico o un fortalecimiento del sistema inmunológico es la mejor forma para poder vencer a este virus, aparte de las medidas sanitarias que conlleva todo ello. Entonces, lo que está pasando a nivel nacional, mundial, y especialmente es que se está abusando mucho de antibióticos. Y estos antibióticos, discúlpeme que estoy cambiando de tema, creo, pero es importante conocerlo, ¿no? Estos antibióticos lo que hacen es deprimir el sistema inmunológico, pero no atacan al virus, sino atacan bacterias. Y lo que nosotros necesitamos es mantener nuestro sistema inmune activo para poder atacar la bacteria. Es la misma función que va a hacer la vacuna, pero ya inoculada, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros creo que como biólogos estamos haciendo, divulgando no solamente a nivel de Monsefu, sino a nivel nacional, porque es nuestra función. Y como dijo el economista, es importante este tipo de reuniones porque nos permiten intercambiar opiniones, forma de pensar y ver cómo podemos aportar. Y creo que es bueno esto lo que están haciendo los estudiantes para poder conocer nuestro punto de vista y tal vez más adelante, ¿por qué no tocar temas referentes a lo que estamos viviendo y poder aportar de una u otra forma? Muchas gracias a ambos magíster por cada una de sus apreciaciones. En realidad, cada uno de lo que ha dicho tiene razón, tanto el magíster Wilmer como de nosotros, despertar y actuar como jóvenes que somos, y el magíster José, por el hecho de también todo lo que dice de trabajar en equipo y cómo cada uno debe afrontar esta situación. Siguiendo con el grupo cultural de Monsefu, les volvemos a plantear la pregunta de qué iniciativas o propuestas han tenido las autoridades para afrontar la pandemia del COVID-19 en su área respectivamente. Muchas gracias por el pase. Bueno, creo que en esta segunda y tercera respuesta hemos coincidido de manera equitativa todos, porque efectivamente, no solamente durante la pandemia, sino mucho antes, bueno, en el lado cultural, por parte del Estado de aquí, en Monsefu, pues no se ha visto mucha iniciativa más que, como le mencionó mi esposo anteriormente, ¿no? El enfoque aquí en Monsefu se podría decir que es el Festicum, ¿no? Que se da en el mes de julio. El año pasado, en el 2020, este Festicum se llevó a cabo virtualmente, que lo transmitieron por la radio. No con la misma intensidad, que es una fiesta que se lleva todos los años, pero se transmitió y eso yo creo que vale recalcar, pero más allá de eso no. Y Monsefu, como también lo mencionamos anteriormente, tiene una riqueza cultural inmensa, o sea, de repente en Chiclayo, en otros distritos, tú puedes ver que la gente practica de alguna manera su cultura, pero aquí en Monsefu tú ves cultura viva, o sea, tú ves señoras tejiendo sus sombreros, te vas al mercado y tú ves señoras vistiendo atuendos tradicionales,
peinados tradicionales, y eso es una riqueza inmensa que no la ves así nomás en cualquier distrito, ¿no? Entonces, por nuestro lado, como Asociación Cultural Monsefu, dentro de esta pandemia sí presentamos la propuesta al alcalde aquí en Monsefu para dictar, para incentivar la cultura, y como le dije en mi primera respuesta, ¿no? Más allá de solamente ver el lado de aprender una marinera, aprender un tondero, es por el lado emocional y también físico de las personas, ¿no? Para que, yo creo que todo es una cadena, no es poner primero la cultura o poner primero la medicina. Yo creo que ahorita con respecto a la pandemia sí ha habido un enfoque grande en la medicina y en la economía, ¿no? O sea, ver, porque esa ha sido la crisis más notoria, ¿no? Pero si vemos más allá, cada persona, todas las personas profesionales o no, tenemos una motivación emocional, ¿no? Yo creo que es muy distinto una persona que se levanta y todos los días trabaja, o una persona que todos los días tiene que ir a un hospital y lleva esa rutina en estas circunstancias de la pandemia, de la enfermedad, de repente una distracción con un baile, con un instrumento, con algo de música, ¿no? Y es ahí donde está ese énfasis por nuestro lado. Entonces nosotros quisimos poner ese granito de arena en motivar, ¿no? Pero igualmente fue rechazada la propuesta aquí. Más bien, como lo dijo mi esposo anteriormente, damos gracias a Dios que no acá en Monsefu necesariamente, pero sí a raíz de la pandemia, se nos presentó la oportunidad que ofrecimos acá, la propuesta que ofrecimos de dictar cursos virtuales, de motivar a la población monsefuana, que fue rechazada. La presentamos fuera, en la Municipalidad de Chiclayo y también en Lima, y en esos lugares sí fue aceptada, ¿no? Y lastimosamente y a la vez bueno para nosotros, bueno, no se dio aquí, pero lo hemos llevado a cabo en la Municipalidad de Chiclayo y lo hemos llevado a cabo en Lima también, en la Municipalidad de Lima, pero aquí en Monsefu no. Si hablamos netamente de Monsefu, no se llevó a cabo, y como asociación cultural pues no nos hemos quedado de brazos cruzados. Seguimos adelante, sí, con nuestros trabajos, nuestros proyectos culturales, y sumando a las personas que desean hacerlo, pues, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias, Winnie, muchas gracias, Julio, perdón, muchas gracias, Wilmer, también al señor, se me olvidó el nombre, disculpe, al abogado Wilmer y al magíster José Chafloque. Muy bien, muchas gracias por su participación. Sin más que ahondar con respecto a estos temas, definitivamente nosotros tratamos de trabajar este tipo de puntos delicados, también podría llamarse, para poder ahondar en nuestro trabajo. Nuestro trabajo es presentar un proyecto, en realidad, para Monsefu. Entonces, estos temas nos ayudan a ver los puntos débiles que tiene cada sector. Y de esta manera nosotros, así como nos dijo Wilmer Custodio, nos dijo poder presentar también nuestros proyectos. Eso es una gran iniciativa. Por ejemplo, me encantó la iniciativa que tuvo de Monsefu Respira, ¿verdad? ¿Así se llama? Monsefu Respira, Respira Monsefu, no recuerdo, donde se gestionó una gran imagen musical como es de Grupo 5 para poder hacer un concierto donde resultó todo un éxito, y eso es algo muy bueno, donde obviamente hay gestión, y esa es la palabra que me quedo con de todo, obviamente de lo mejor que podemos trabajar de este Focus Group. Les agradezco infinitamente por su participación, les agradezco de todas maneras, y invitarlos también para otra posible Focus Group más adelante, dependiendo de lo que sean nuestras actividades programadas. Pero agradecerle de todas maneras a AC Monsefu, a Winnie El Pilar y a Julio Barco, agradecerles al abogado Wilmer Custodio y al magíster José Chaflón. Nos despedimos, muchas gracias por su tiempo, a nombre de los chicos de Fátima, de Clay, de Ronald, de Alejandra, nos despedimos, muchas gracias. Gracias por su tiempo, un fuerte abrazo y buenas noches. Buenas noches. Gracias también, buenas noches. Muchas gracias.